Mis queridos hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno que nos podemos reunir hoy miércoles. Nos unimos una vez más para poder juntos estudiar la palabra del Señor. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a este estudio bíblico, ¿no? Bienvenidos a todos los que están conectándose en este instante ahí en su teléfono, en su televisor, en su computadora. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Estábamos estudiando, ¿no?, la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, ¿no?, a la carta Filipenses, ¿no?, o lo que dice el texto bíblico, la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Filipos. La semana pasada hablábamos del capítulo 1, ¿no? Qué interesante cómo Dios nos iba hablando en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo, estando preso en Roma, ¿no?, escribió esta carta en el año 60, 61 aproximadamente. Hoy vamos a estar hablando del capítulo 2, así que vamos a estar trabajando todo el capítulo 2. Y es interesante porque en el capítulo 2 vamos a ver tres temas muy buenos. Y uno tiene que ver con la unidad que Pablo está pidiendo a la iglesia, ¿no?, de tener un mismo sentir. Y para ello pues nos va a llevar al ejemplo que es Jesucristo, con tremendo ejemplo, y nos va a mostrar toda la cristología ahí en el capítulo 2. Y también nos va a llevar después a que la iglesia de Filipos tenía que vivir una vida de santidad, una vida santa, y que es pertinente para nosotros también, ¿no? Y después Pablo va a presentar a los compañeros de trabajo, ¿no?, a los compañeros de milicia que trabajaron arduamente en los viajes misioneros que estuvieron con Pablo, y Pablo va a hacer una descripción de ellos, en este caso pues de Timoteo y de Epafrodito, ¿no? Así que hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Bienvenidos una vez más, así que nos concentramos y abrimos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 2. Y la palabra del Señor dice así, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Miren, hermanos, lo que el texto bíblico nos está invitando. Lo que Pablo está invitando aquí es para la unidad que pueda tener la iglesia de Filipos, ¿no? Y Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, ¿no? Porque lo que está diciendo Pablo es, como hay amor, en otras palabras, es como hay comunión en el Espíritu, ¿no? Como hay un afecto entrañable, ¿no? Como hay mucha misericordia, porque estas eran las características, lo que Pablo está mencionando de la iglesia de Filipos. Como hay todas estas características, porque dice, si hay consolación, está hablando de estas características que hay en la iglesia de Filipos, Pablo va a invitarlos para que puedan ser unos, ¿no? Para que puedan ser unos y tengan un mismo sentir. Dice, completad mi gozo, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿No? Completad mi gozo. Que yo pueda disfrutar, que podamos alegrarnos juntos, porque recuerde que Pablo va a estar hablando del gozo constantemente. En el capítulo 1 hablábamos del gozo acerca del padecimiento, del sufrimiento que tenía que experimentar el apóstol Pablo. Pero en el capítulo 2, Pablo está diciendo acerca de la unidad, que también eso produce gozo, ¿no? Dice el apóstol Pablo, hay que sentir lo mismo, dice el capítulo 2, sintiendo lo mismo, ¿no? Mira, hermano, qué tremendo. Lo que Pablo está diciendo es el mismo parecer. Tenemos que estar en la misma línea. Dice, y Pablo va a mostrarnos aquí en Filipenses capítulo 2, del versículo 2 al versículo 4, el apóstol Pablo va a decir, sean de un mismo sentir. ¿Cómo que tenemos que ser de un mismo sentir? Y Pablo va a mostrarnos ahí algunas pautas que son interesantes, ¿no? ¿Cómo podemos tener juntos, cómo podemos estar juntos en un mismo sentir? Y el apóstol Pablo va a decir, en primer lugar, teniendo el mismo amor, ¿no? Juntos, amando juntos. ¿Qué más? En segundo lugar, el apóstol Pablo va a decir unánimes. Mire lo que el texto bíblico está diciendo, hermanos, ¿ah? Y todo lo que estamos hablando está en el texto bíblico. Unánimes, ¿no? Todos unidos, trabajando en el mismo sentir. Un mismo sentir, recuerden entonces, es teniendo el mismo amor,
Unánimes, ¿qué más? No haciendo nada por contienda o por vanagloria. Absolutamente nada por contienda o por vanagloria, ¿no? No queriendo llevarme la gloria. Todo lo pertenece al Señor. Nada. ¿Qué más? Dice el texto bíblico, estimando cada uno a los demás como superiores. Como superiores, considerando a los demás como superiores, ¿no? Siempre con humildad en el corazón. Y de esto hablábamos pues el domingo, ¿no? En el Sermón del Monte, ¿no? Bienaventurados los contritos, bienaventurados aquellos hombres pues que son, que tienen que son humildes delante de Dios, que lloran por su maldad, ¿no? Que han reconocido su necesidad espiritual. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, estimando cada uno de los demás como superiores, como superiores. ¿Qué más? No mirando cada uno por lo suyo propio, dice el texto, ¿no? No mirando por cada uno, tirando por su lado, sino al contrario, dice el texto bíblico. ¿Qué dice el versículo 2? El 2 al 4. Sino cada cual también por lo de los otros. Siempre hay que estar pensando, ¿qué está pasando con mi hermano? ¿Qué está sucediendo con mi hermano? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hermano? Mira, ese es el mismo sentir que el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia. Por eso que el apóstol está pidiendo aquí que todos podamos estar en unidad. Y eso dice el apóstol Pablo, completad mi gozo, dice en el versículo 2. Completad mi gozo. Y qué interesante, hermanos, lo que estamos observando, ¿no? El mismo parecer, entonces, el mismo sentir que el apóstol Pablo está mencionando es, cada uno puede tener su propio interés. Cada uno tiene su propio interés. Pero también tenemos que ver por los intereses de otros, ¿no? No pensar solo en mí, pensar en los demás, pensar en otros. Y eso es un mismo parecer, eso es un mismo sentir. Y ese mismo sentir es lo que el apóstol Pablo más adelante nos va a mencionar. Porque eso dice el versículo 4. Lea conmigo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y hermanos, qué interesante saber ahora que tenemos que estar pendientes de nuestros hermanos, ¿no? Ahora que estamos pasando el tema de la pandemia, ¿no? Primero tenemos que cuidarnos nosotros para cuidar a los demás y así vamos cuidándonos. Estamos trabajando juntos con un mismo sentir de cuidado. Pero el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de la unidad, ¿no? Para que toda la iglesia pueda tener un mismo sentir, un mismo parecer. Ahora, qué interesante porque de los versículos, ¿no? Desde el versículo 5 hasta el versículo 11, el apóstol Pablo nos va a mostrar a nuestro ejemplo, a nuestro mayor ejemplo acerca de la humildad, ¿no? Acerca del mismo sentir, de la humildad, ¿no? El ejemplo de la humildad de Cristo. Miren lo que dice el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dice el texto bíblico que la forma de Dios, ¿no? Leamos desde el versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, miren lo que estamos observando aquí, ¿no? Siendo la forma de Dios, que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Siendo en forma de Dios, Jesucristo, ¿no? Ser igual a Dios, no algo de a qué aferrarse, ¿no? No es que se agarró de eso, Jesucristo dijo, no, yo soy igual a Dios, no se aferró de eso, al contrario. ¿Qué más? Dice el texto que se despojó a sí mismo, se despojó. ¿Qué más nos está diciendo el texto bíblico? Se humilló a sí mismo. Mire el ejemplo. El apóstol Pablo está llevando a la iglesia, lo invita primero para tener un mismo sentir y nos lleva a nuestro ejemplo superior, a nuestro Señor Jesucristo. No se aferró a ser Dios, sino se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Qué maravilla lo que estamos observando, mi hermano. Y cuando está hablando de que se humilló a sí mismo, lo que hemos leído, los versículos 7 al 8, dice el texto bíblico, que se despojó a sí mismo, ¿no? Forma de siervo, ¿no? Semejante a los hombres, dice el texto bíblico, ¿no? En forma de siervo, semejante a los hombres. Mira la manera como Jesucristo se humilló a sí mismo. Se despojó de todo. ¿Para qué?
para identificarse, para estar con nosotros, para parecerse a nosotros, semejante a los hombres. Y dice el texto bíblico, ahora, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Interesante, ¿no? Vuelve. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló? Porque el texto bíblico nos dice que se hizo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte, mis queridos hermanos. Fue voluntario lo que hizo Cristo Jesús. Y esto es, no estando en la condición de hombre, cómo se humilla, ¿no? ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener acceso a su presencia. Y esa humildad fue hasta la muerte, y la muerte de cruz. La muerte de cruz. Eso es lo que dicen los versículos. Mira qué tremendo ejemplo que estamos observando aquí en esta noche de estudio bíblico, hermanos. Qué hermoso ejemplo, de verdad. Y el versículo nos continúa hablando porque Jesucristo se humilló, y este estudio de sumisión que estamos viendo de Jesucristo, ¿no? Cómo Él se humilla, ¿no? Y vemos ahí las características de Jesús. Jesús, hemos visto que se despojó a sí mismo. ¿Qué más? Hemos visto que se humilló a sí mismo. ¿Qué más? Que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que el texto bíblico nos está mostrando acerca de Jesús. Pero ahora, el otro lado es Dios, ¿no? Cuando Jesucristo se despojó a sí mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo lo exaltó Dios. Jesús se humilló a sí mismo, y dice la Biblia que Dios le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Qué más? Jesús fue obediente hasta la muerte, y Dios, ¿no?, le dio toda autoridad para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esa es la autoridad que el Señor, ¿no?, Dios Todopoderoso le da a Jesús. Y hermanos, qué interesante lo que estamos leyendo, lo que estamos observando, ¿no?, lo que Jesús está diciendo, lo que Dios está diciendo, que se doble toda rodilla. Y esto es lo que vemos. La pregunta es, ¿qué rodillas se tiene que doblar ante Jesús? Mira, y aquí en el versículo 10, ¿no?, usted va a poder ver las rodillas que tienen que doblarse ante Jesús. En primer lugar, dice la Biblia que se doblará toda rodilla. Y cuando está hablando de toda rodilla, está hablando que en el cielo en primer lugar. Todo, ¿no?, toda rodilla que está en el cielo se doblará ante el Señor. Todos esos ángeles, todos se doblarán ante el Señor Todopoderoso. Porque Él es el Señor. Y se dobla, ¿no?, ante Él. Él es el Señor. En segundo lugar, ¿dónde más se va a doblar toda rodilla? En la tierra. En la tierra toda rodilla se doblará ante Jesucristo, confesando que Él es el Señor, que Él es el Dios Todopoderoso. Y hermanos, esto es la cristología que podemos observar. En el cielo, en la tierra. ¿Dónde más? Debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Todos los que han muerto, el día que resuciten, van a doblar sus rodillas delante de Jesucristo. Y ese día van a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero triste saber que algunos van a confesar, pero ya no habrá arrepentimiento. Confesarán para juicio eterno. Otros, ¿no?, para disfrutar de la vida eterna. Por eso es que ahora es donde se toma la decisión, ¿no?, de arrodillarse al Señor. Por eso yo le animo que si usted está escuchando este estudio bíblico, si usted todavía no ha entregado su vida a Jesús, que pueda hacerlo aquí, ahora, en la tierra, y arrodillarse delante de Él, reconocer que Él es el que gobierna. Él es el Todopoderoso. Hermanos, esto es lo que estamos viendo, ¿no? La cristología, cómo el Señor le da toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Qué maravilla!, ¿no? Qué maravilla lo que hemos visto entonces, la unidad que está diciendo el apóstol Pablo, que quiere que la iglesia esté unida, que tenga un mismo sentir, y nos da el tremendo ejemplo que hemos visto de Jesucristo. En segundo lugar, el apóstol Pablo va a tratar con la iglesia que está en Filipos y les va a animar a que puedan vivir una vida de santidad. Una vida de santidad, vivir una vida santa, consagrada, ¿no? Después de ver a nuestro mayor ejemplo, Jesucristo, de humildad, de sumisión, de entrega, Él está pidiendo ahora que también podamos vivir una vida de santidad. Y yo quiero pedirle, por favor, que pueda leer conmigo lo que dice Filipenses capítulo 2, del versículo 12 al versículo 18. Vamos a leerlo. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia,
sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Mira lo que el texto bíblico está diciendo, mis queridos hermanos, ¿no? La idea principal de estos versículos de poder vivir en santidad es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La primera idea principal es que como siempre ustedes han obedecido, y vaya que la iglesia sí que obedecía, una iglesia muy querida por el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, como siempre han obedecido en su presencia o cuando no estaba su presencia, en su ausencia, dice el apóstol Pablo, ¿no? Pablo va a decir, ocúpense de su salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor. Ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Y aquí la pregunta es, cuando hablamos muchas veces de este texto bíblico, ¿no? Con temor y temblor, la gente se asusta y dice, ¿qué es eso de temor? ¿Y qué es eso de temblor? Y para eso, hermanos, tenemos que ir al original. Y cuando vamos al original, podemos darnos cuenta de qué significan estas palabras, ¿no? La palabra temor tiene que ver con reverencia. La palabra temor tiene que ver con respeto, ¿no? Y dice el texto, ocúpense, ¿no? Encárguense de su salvación, porque es nuestra responsabilidad. Es cierto, nosotros ya somos salvos, pero nuestra vida espiritual depende de cada uno de nosotros. Y el apóstol está diciendo, con respeto, con reverencia. ¿Qué más? Y con temblor. Mire lo que está diciendo. Para la palabra temblor tiene que ver con la palabra acción, con algo que está en movimiento, ¿no? Con temor, con ese movimiento, pero que acciona, ¿no? Que no solamente está algo, que no es algo que está ahí dormido, sino al contrario, que va avanzando. Por eso que el texto bíblico está diciendo, ¿no? Con reverencia y con respeto, con temor. Ocúpense de su salvación. Qué interesante lo que estamos observando en el texto bíblico, hermanos. Porque Dios, dice el apóstol Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿no? Por su buena voluntad. Y esta es la evolución de la idea, cómo vamos trabajando, ¿no? Ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra, no nosotros. Él obra de acuerdo a su buena voluntad, como hemos visto, como dice el texto bíblico, ¿no? Por su buena voluntad. Pero tenemos que enfocarnos en nuestra vida espiritual, ¿no? Con respeto, con reverencia, buscando a Dios en todo momento, en cada instante. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos va a decir, ¿no? Haced todo sin murmuraciones. Y cuando estamos hablando de murmuración, estamos hablando de queja, ¿no? El apóstol está diciendo, hagan todo, ¿no? Sin queja, todo sin queja. Hay mucha gente que para quejándose, que esto, que lo otro, por qué y asá, ¿no? El apóstol está diciendo, mira, ocúpense de su vida espiritual con reverencia, con temor de Dios, sin quejas, ¿qué más? Ni discusiones, ¿no? Ni contiendas, que tiene que ver con discusiones. Para que sean, ¿qué cosa? Porque recuerde que la queja y las discusiones, ¿no? Generan a veces problemas en nuestra vida espiritual. Pero el apóstol Pablo dice para que sean irreprensibles. Y esta palabra irreprensible tiene que ver con intachable, ¿no? Para que sean intachables y sencillos hijos de Dios. Sencillos. Esto es lo que hace, mis queridos hermanos, que usted y yo podamos ser sencillos realmente, ¿no? Honrarle a Dios, servirle al Señor como a Él le agrada. Pero sin murmuración, sin contienda, sin discusiones, nada de eso. Sino el texto bíblico está pidiendo que usted y yo podamos ser intachables, ¿no? Lo que hablábamos el domingo en el estudio, en la predicación, ¿no? Acerca de lo que Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y la palabra perfección aquí tiene que ver con la vida de madurez, ¿no? Que tiene que tener el creyente. Y para esto, mis queridos hermanos, es tener una vida intachable. Intachable, una vida que le agrade a Dios en todo momento. ¿Y para qué? Para ser hijos sencillos, ¿no? Sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna. Esta generación es maligna, hermanos. Y cuando está hablando de maligna, la palabra correcta ahí en el griego es torcida. Esta generación es torcida. Una generación que no busca a Dios, una generación que a lo bueno lo llaman malo, y así. Y es una generación torcida, como dice el apóstol Pablo. Y no solamente torcida. ¿Qué más? Perversa. En medio de las cuales tenemos que resplandecer como luz, ¿no? Como luminares en el mundo. Mira, en esta generación torcida y perversa,
vivimos, ¿para qué? Para poder resplandecer como luz. Esa luz necesitamos que se alumbre, hermanos. Para eso necesitamos tener una vida intachable. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está llevando. Y esto nos hace recordar una vez más, porque Jesús dijo, ¿no?, usando las dos metáforas de la sal y de la luz, que nosotros somos la luz de este mundo. Y en este mundo, lo que dice el apóstol Pablo, ¿no?, torcido, perverso, ahí estamos para alumbrar la luz de Jesucristo. Pero nuevamente, tenemos que estar conectados con lo que dicen los versículos anteriores, ¿no? Ocupándonos de nuestra salvación con reverencia, con temor, con temblor, accionando en nuestra vida espiritual. No estando ahí, ¿no?, dormidos, sino accionando. Eso es lo que el texto bíblico nos está invitando a que podamos hacer. ¿Y cómo se hace eso? Aquí viene el versículo 16. El versículo 16 dice así: asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. La única manera, mis queridos hermanos, en cómo vamos a poder alumbrar es estando conectado con Cristo, pero también, ¿no?, asidos de la palabra. Y la palabra asidos está diciendo, es estar atento a la palabra, honrar lo que dice la palabra, practicar lo que dice la palabra. Si no accionamos, ¿no?, imagínate, ¿cómo podemos brillar? ¿Cómo podemos alumbrar a tanta generación, tanta gente que está torcida y hay tanta perversidad? Por eso es importante que podamos analizar. Y esto es lo que el apóstol Pablo está pidiendo para la iglesia, que vivan una vida santa para alumbrar a otros. Para alumbrar a otros. Y en eso se goza el apóstol Pablo, porque Pablo dice, el día de Cristo, en el día que aparezca Cristo, ¿no?, yo pueda gloriarme de que no he corrido, no he trabajado en vano. No he estado trabajando en vano, sino al contrario, ustedes han producido frutos dignos de arrepentimiento, que va a hablar constantemente, ¿no?, acerca de acciones, de obras que muestran cómo Dios les ha cambiado, cómo Dios les ha transformado, ¿no? Y mira, el versículo 17 dice, me alegra si tengo que perder mi vida, dice el apóstol Pablo, ¿no?, derramando como ofrenda líquida a Dios mi vida. Yo me alegro si tengo que morir, tengo que dar mi vida, ¿no?, por el evangelio. El apóstol Pablo dice una vez más, yo me gozo. Y de esto el apóstol Pablo ya habló en el capítulo 1 que hablábamos la semana pasada, ¿no?, acerca de, para él el morir es ganancia y el vivir es Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, pero si estoy viviendo aquí es para que mucha gente conozca del amor de Dios y ser un instrumento para la gloria y la honra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo una vez más está diciendo, me alegra si tengo que perder mi vida derramando como una ofrenda líquida a Dios. Eso dice el versículo 17, ¿no? La Reina Valera dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todo vuestro corazón. Y el apóstol nos está haciendo la misma invitación. Y él dice, asimismo, gócense y regocíjense también conmigo, ¿no? Regocíjense también conmigo. Esa es la invitación que el apóstol Pablo nos está haciendo, a gozarnos, a regocijarnos, de saber que podemos servirle al Señor y dar nuestra vida al Señor. Hermanos, eso es la invitación que nos hace el apóstol Pablo. Y yo quiero animarles a cada uno de ustedes. Cada vez que leemos la palabra, cada vez que la estudiamos, nos desafiamos, ¿no? Y esto es la invitación que el apóstol Pablo está haciendo a la iglesia. Que la iglesia realmente pueda vivir una vida de santidad. Y cuando vivimos una vida de santidad, mis queridos hermanos, una vida de santidad hace que realmente usted y yo podamos producir y podamos alumbrar a otros. Esa es la luz de Cristo, que podamos alumbrar a otros. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos invita a hacer. ¡Qué maravilla! Es muy práctico esta carta, ¿no?, para que usted y yo podamos hacerlo. Y gracias a Dios por su palabra bendita, mis queridos hermanos. Bendita palabra. Y ahora sí, en tercer lugar, el apóstol Pablo, ¿no?, nos menciona acerca de los compañeros, ¿no?, en la labor ministerial, en sus compañeros de milicia, y va a hablar aquí exactamente de Timoteo y Epafrodito, ¿no? Y dice la palabra del Señor así, porque estos hombres, ¿no?, tanto Timoteo como Epafrodito, Pablo fue el hombre que le estuvo discipulando a ellos, ¿no? Y realmente fue una bendición para cada una de las iglesias, ¿no? Timoteo para la iglesia de Éfeso,
Epafrodito para aquí, para la iglesia de Filipos, y han estado trabajando arduamente en los viajes misioneros con el apóstol Pablo y todo eso, ¿no? Y el ejemplo de Timoteo es maravilloso, porque aún hasta podríamos poner un letrero, ¿no? Se busca, porque necesitamos encontrar personas así como Timoteo, como Epafrodito, que se dejaron discipular, que fueron convertidos por el Evangelio y que ahora están también compartiendo con otros del Evangelio del Señor, ¿no? Se busca, yo puse aquí el cuadro, ¿no? Se busca obreros que sean como Timoteo, ¿no? Después como Epafrodito, pero como Timoteo, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo va a decir en el versículo 19 al 22, ¿no? ¿Cómo era Timoteo? Algunas de las características que Pablo va a hablar de Timoteo, ¿ah? Dice así, ¿no? Que tenían el mismo parecer. Miren lo que dice el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo, ¿no? Al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Esa pasión, ese ánimo que tenía Pablo para con la iglesia de Filipos, de extrañarlos, de estar pendiente, enviarles cartas, el amor que sentía Pablo por la iglesia de Filipos, lo tenía Timoteo. Aprendió a querer a la iglesia, ¿no? Lo veía ahí a la iglesia como los ojos del Señor, con misericordia. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, tiene el mismo parecer, ¿no? ¿Qué más? Genuinamente preocupado por la iglesia. Timoteo estaba preocupado constantemente por la iglesia. ¿Qué sucederá? ¿Cómo estarán? ¿Estarán creciendo en su vida espiritual o no? Eso es lo que el apóstol Pablo está recalcando de Timoteo. ¿Qué más? ¿No? Que busca los intereses de Cristo antes que los suyos. Mira, esto es lo que había en la vida de Timoteo, ¿no? Le interesaba más hacer la voluntad de Cristo, buscar los intereses de Cristo. ¿Y cuáles son los intereses de Cristo? Es una buena pregunta. Los intereses de Cristo es que usted y yo podamos venir al arrepentimiento, que más personas vengan al arrepentimiento, que usted y yo hagamos su voluntad, que realmente podamos arrepentirnos de nuestros pecados y tengamos una oportunidad de estar con Él cuando confesemos con nuestra vida, ¿no? Con nuestra boca, con todo, que Jesucristo es el Señor. Arrepentirnos de nuestros pecados. Y esto era el interés también de Timoteo, de poder predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Esto era el interés de Pablo, y por eso es que Pablo va a decir que buscan los intereses de Cristo antes que los suyos. Hoy en día muchos buscan su propio interés, su propio beneficio, y no la predicación de la palabra. Y eso es triste, y eso es terrible. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en esta noche, ¿no? ¿Qué más? De carácter probado. Y Timoteo sí que había sido probado, pero todo este hombre era un hombre transformado por Dios, ¿no? Cambiado por el Señor, porque dice el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, ¿no? ¿De quién? De Timoteo. Como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el Evangelio, ¿no? Cómo ha trabajado con Pablo constantemente de aquí para allá, y qué bendición. Pablo discipuló a Timoteo y lo discipulaba en cada uno de los viajes, en cada uno de los lugares donde estaban, ¿no? Y después Timoteo tuvo que asumir grandes responsabilidades y todo eso. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, por su palabra, ¿no? Y por lo que Pablo está hablando de Timoteo. ¿Qué más? El testimonio de Timoteo. No, espero enviarte a Timoteo, dice el apóstol Pablo, pronto, ¿no? La pregunta es, ¿por qué a él? Porque nadie como él que sinceramente se interese por ellos, porque tenía pasión por la obra, tenía pasión. Le interesaba las personas antes que las actividades. Le interesaba a las personas antes que los recursos. Y eso, mis queridos hermanos, es maravilloso porque es el corazón pastoral, el despojarse, el estar pendiente de ellos. Quizás alguien más se preguntará, ¿pero por qué a él? Porque todos buscan lo suyo, ¿no? Y no el de Cristo. Y Timoteo buscaba los intereses de Cristo, ¿no? Y el apóstol Pablo va a decir, como les venía diciendo, y empieza ahora a hablarnos de Epafrodito, ¿no? Epafrodito. ¿Qué pasa con Epafrodito, no? Es necesario enviarte, ¿quién? A este hombre, ¿no? Epafrodito. ¿Por qué? Porque tenía gran deseo de verlos y estaba angustiado también. Otro hombre que también tenía pasión por la obra misionera, ¿no? Habían oído que estaba enfermo, ¿no? En serio. Casi murió, dice el texto bíblico. Pero Dios tuvo misericordia ¿de quién? De él, de Epafrodito, y también de Pablo, porque Pablo estimaba mucho a este hombre porque era un colaborador, una ayuda para el apóstol Pablo, ¿no? Y dice el texto bíblico que Pablo, ¿no? Como le estaba diciendo, Pablo le envió urgentemente para que puedan saber los asuntos, cómo estaba la iglesia, ¿no?
porque ellos se alegrarían y Pablo también quedaría tranquilo porque Pablo está enviando a sus hombres de confianza, pues Timoteo, Epafrodito, ¿no? Y recibió la alegría, ¿no? de honrar a los hermanos como Pablo los honraba. ¿Cuál era la perspectiva sobre Epafrodito, ¿no? ¿Cómo lo miraba Pablo? Como un colaborador, como compañero de milicia. Mira, ese colaborador que estuvo con él constantemente. ¿Qué más? El apóstol Pablo le va a llamar compañero de milicia, ¿no? Su compañero de batalla, su compañero de luchas, que estuvieron juntos ahí. Eso es lo que está llamando el apóstol Pablo a Epafrodito, ¿no? ¿Qué más? Hermano, hermano, ¿no? Donde podía conversar, tener una comunión, platicar. Pablo dice hermano. ¿Cómo lo miraba la perspectiva de la iglesia de Filipenses, ¿no? de los Filipos? ¿Cómo miraba la iglesia de Filipos a Epafrodito? Ministrador de las necesidades de Pablo, un servidor, ¿no? que estaba con Pablo de todas las necesidades. ¿Qué más? Como mensajero, porque traía las cartas, como Pablo, ¿no? que Pablo escribía. ¿Qué más? Y era tenido en gran estima. La iglesia lo quería mucho, lo apreciaba mucho. ¿Por qué? Porque era un hombre como Timoteo, ¿no? que miraba primero la pasión, ¿no? para que la obra de Dios siga creciendo, siga avanzando en cada uno de los lugares. Qué maravilla, mis queridos hermanos, lo que estamos observando en la palabra del Señor en esta noche. Ahora, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo también, porque el apóstol continúa diciendo algo interesante. Mira, Ok, lea conmigo por favor lo que dice los siguientes versículos, ¿no? El versículo 29 dice, no, desde el 28 vamos, dice, así que los envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Dice el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Mira, hermano, lo que el texto bíblico está diciendo. A todos los que son como Epafrodito, recíbanlo con alta estima. Oren por ellos. Estén pendientes de ellos, ¿no? Reciban, dice, a los que son como Él. Y realmente necesitamos evaluar en nuestra vida, ¿no? ¿Cuánta gente tiene esa pasión, ¿no? por la obra misionera? ¿Cuántos? Aun cuando nos ponemos a analizar y nos podemos ver, pocos son. Pero esos pocos que tienen esa pasión de servirle al Señor, de darle al Señor todo, dice el texto bíblico, recibidle con alta estima. Mira, qué precioso. Cuídenlos, anímenlos, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Oren por él. Por eso, mis queridos hermanos, cada vez que podamos ver jóvenes involucrados para estudiar en la palabra, que están sirviendo, que están honrándole al Señor, como iglesia tenemos que orar por ellos, tenemos que animarles, tenemos que considerarles, tenemos que estar apoyando. Y qué lindo es saber que podemos ver una nueva generación de jóvenes que están estudiando la palabra, que están estudiando en el seminario y que están creciendo en su vida espiritual. Y eso es bueno, eso es agradable. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? A gente como Epafrodito, como Timoteo, recibidle, ¿no? Hay que estar pendiente de ellos, hay que gozarnos con ellos. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra, predicando la palabra. Porque Epafrodito dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Este hombre estaba dispuesto a dar la vida por Cristo, por la vida, por lo que hacían con el Evangelio, con el apóstol Pablo. Qué maravilla, mis queridos hermanos, lo que hemos podido estudiar entonces en esta noche, ¿no? Lo que el apóstol Pablo nos está llevando acerca de trabajar en la unidad, ¿no? En la unidad, tener el mismo sentir, el ejemplo que nos presenta a Cristo, ¿no? La invitación que el apóstol Pablo nos hace a tener una vida santa, una vida consagrada, y también, ¿no? La invitación que nos hace a cuidar a los hombres que están empezando en la fe, a los hombres que están sirviéndole al Señor, ¿no? Orar por ellos, estar pendiente de ellos. Y qué lindo saber que hay personas así, que hay jóvenes así, que están dejando todo para servirle al Señor, ¿no? Y están honrándolo de esa manera. Gloria a Dios por eso. Gracias a Dios, mis queridos hermanos, por esta linda noche de estudio bíblico, ¿no? De Filipenses capítulo 2, y ha sido una bendición. Yo le pido, por favor, que podamos cerrar nuestros ojos y podamos tener un tiempo de oración. Oremos. Gracias, Señor Jesús, por esta noche.
Tu palabra es viva y es eficaz. Y cuando vemos, Señor, el capítulo 2, todo lo que tú hiciste, Cristo Jesús, realmente, Señor, solo nos queda decir gracias. Cuán obediente fuiste a la cruz, la muerte, te despojaste a sí mismo. Y, Señor, aquí estamos delante de ti. Lo que queremos hacer es servirte y honrarte, oh Dios, en todo momento. Y queremos tener una vida de santidad. Tu palabra dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y eso es lo que queremos hacernos, Señor. Queremos honrarte y obedecerte. Queremos, Padre, vivir una vida de santidad que te agrade a ti. Tanto así, Señor, que podamos entender que ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos que están pendientes, que están creciendo también en su vida espiritual y que están aquí con nosotros. Bendícelos en gran manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendita palabra del Señor, mis queridos hermanos. Vamos a alabar y glorificar al Señor. Y después de este canto venimos porque tenemos algunos anuncios muy importantes que compartir con ustedes, con la iglesia. Alabemos al Señor.